La violencia es algo que afecta a todo el mundo, pero el día de hoy lo enfocaremos a los jóvenes. Para poder empezar hay que entender el concepto de violencia y de dónde proviene la palabra. Significado: uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Origen de la palabra. La palabra violencia viene del latín violentia, cualidad de violentus, violento, es decir, el que actúa con mucha fuerza, violare, actuar violento, agredir y de ahí violar, violación. La violencia en diferentes contextos. Contexto escolar. Hay 3 tipos de estudiantes cuando hay un ataque. Están los que atacan, los que reciben el ataque y los testigos, ya sean pasivos o activos. Los ataques pueden ser tanto físicos como psicológicos, los cuales llevan a una división entre personas, traumas, lesiones y hasta un posible retraso en el proceso educativo. En el contexto familiar. Desde la formación familiar es donde se desarrollan las ideologías y en este caso la violencia, por ejemplo, de género, donde el joven en un futuro de entre otros contextos puede llegar a violentar a alguien. En el contexto estatal, la violencia es por parte de ambos entes, hacia los jóvenes cuando el Estado los ataca en protestas por razones inexistentes, y hacia el Estado cuando los vándalos atentan en contra de los arandeles de la ciudad. En la actualidad eso es una lucha constante y el joven ve la violencia como una forma de respuesta. Sin embargo, esto no llega a compararse con la que el Estado ejerce. También se da la violencia por parte de guerrilla en las afueras de las ciudades, es decir, en el campo. Esas poblaciones son aún más vulnerables desde algunos puntos de vista. Esos jóvenes se ven afectados porque sufren de asesinatos, desplazamientos o pérdidas de sus terrenos, además de no tener una educación de muy buena calidad y no tener una estructura judicial en la que haya una protección hacia este tipo de población. La reacción de los jóvenes se puede dar por niveles, de menos a más. Se puede iniciar con marchas pacíficas hasta que alguien fuera de esta ataca sin razón dejando a muchos heridos, haciendo que se generen más marchas que siguen manifestándose de forma pacífica, pero aumentando en cantidad de personas y tomando más medidas de seguridad e intentando darles a los victimarios de su propia medicina. Por último serían las marchas en donde se hace daño a la infraestructura de la ciudad, llegándose a tomar en ocasiones por vandalismo. El joven siempre está buscando una forma de expresar sus emociones, y una de las más comunes es la violencia, en muy pocas ocasiones siendo simplemente de desahogo y en otras terminando en problemas más serios físicos o mentales, ya que la víctima tiende a quedarse callada y permitir que el daño siga. Al igual que se puede ver una falta de conciencia hacia las consecuencias, siendo la víctima quien cruza fronteras y haciendo daño a la integridad de alguien. Por último están los jóvenes que usan sus problemas a los del alrededor para empatizar y actuar de alguna otra forma. Como conclusión, se puede decir que la violencia en la realidad de los jóvenes afecta al desarrollo de su personalidad, corrompiendo su proyecto personal de vida, ya que al enfrentarse a un entorno violento empieza a ser influenciado por ideologías las cuales los llevan a cambiar su comportamiento y a implementar la violencia en todas sus decisiones, las cuales pueden afectar a los demás a su alrededor. El joven de hoy puede tanto dar como recibir violencia.